Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de intervenir en este importante evento, donde a mí me toca reflexionar sobre lo que he denominado la protección legal de la Junta de Resolución de Disputas en el ámbito del derecho penal. ¿De qué se trata? Y disculpen ustedes la espalda, por favor. ¿De qué se trata? De generar una convicción en los adjudicadores. Porque en este momento el gran problema que hay que enfrentar es que hay más de 1000 obras paralizadas. Ya hay 1000 obras públicas muy necesarias para el país paralizadas por diversos factores. Pero un factor, con el mayor respeto, pero si vamos a hacer una reflexión, para que haya un buen tratamiento tiene que haber un buen diagnóstico. Hay un problema entre varios que es el temor a las consecuencias. Si yo tomo decisiones, si yo decido como adjudicador, como integrante de una junta, darle la razón a una de las partes en un problema de ejecución de contrato de obra, tengo temor, y lo que pretendo establecer que es un temor injustificado, porque de todas las responsabilidades que podría haber, responsabilidad civil, penal, administrativa, ética, evidentemente el problema a enfrentar es que no haya responsabilidad penal. Por eso es que sostengo que desde el ámbito penal hay un escudo de protección para el adjudicador. Y sobre eso quiero comentarles. Permítanme, porque el derecho siempre es útil. Lo que pasa es que el derecho es una herramienta. El derecho no es el ingeniero, el derecho no es el arquitecto. El derecho es una herramienta. La cosa es que hay que saber usar la herramienta. La herramienta no nos soluciona el problema sola, y créanme que tampoco cree el problema solo. La máquina no cree el problema, sino quien la conduce. Entonces, permítanme un momento ir a la herramienta y marcar en este esquema qué tiene que darse para que una decisión de un adjudicador sea delito y por tanto se justifique el procesamiento penal. Porque el procesamiento penal solo se justifica ante la evidencia de que haya la probable comisión de un delito. Ahora le llamamos sospecha de comisión de un delito. Pero para que exista un delito, no basta que alguien reclame, ni siquiera que haya un daño, ni siquiera que haya un daño. Los estudios técnicos no fueron correctos, los empezamos a ejecutar, el estudio de suelos fue malo, y nos encontramos con que la obra no se puede llevar adelante. Hay un daño. Eso per se no genera que sea un delito, porque para que haya un delito tiene que haber 4 elementos. Evidentemente una acción en la realidad, tiene que estar previsto en la ley que exista delito de colusión, negociación incompatible, estafa, etcétera. Pero lo que me interesa para ustedes es que tiene que ser antijurídico. ¿Qué significa? Que la acción tiene que ser contraria al derecho. Y adelanto, quien cumple el código de ética que establece el centro no puede realizar una conducta antijurídica. Les adelanto que el código de ética del centro no debe ser un conjunto de palabras, sino debe ser como el compliance, como el buen gobierno que ahora se utiliza para que no haya lavado de activos. Un adjudicador quiere un buen escudo, su primer escudo, vamos a ver en un momento, es que el centro funcione. Y que ese centro funcione implica que exista ese código de ética y que yo pueda decir, yo cumplo ese código de ética. Entonces jamás los podrán procesar. Jamás los podrán procesar. Hace muchos años yo defendía a un abogado político
Aurelio Pastor Valdivieso, recordarán un dirigente aprista que fue ministro de Justicia, pero no fue procesado por un acto de gobierno, sino por su práctica de abogado. Y demostré en la Corte Suprema que si un abogado cumple el código de ética de los colegios de abogados del Perú, no debe ser procesado. No debe ser siquiera investigado. Entonces, en este elemento, el delito es una acción típica antijurídica, es donde me quiero ubicar. ¿Por qué? Para darles lo que es este escudo que existe en el derecho penal. Ustedes conocen que si una persona mata en legítima defensa no comete un delito, ¿no es cierto? Yo mato con intención, yo llego a mi casa, están atacando a mi familia, mato con toda la furia al que está atacando a mi familia y me siento orgulloso. Y nadie podría investigarme por eso, menos procesarme, menos sancionarme, porque matar en legítima defensa es absolutamente permitido. Esto es lo que se llaman las causas de justificación. Ciertas situaciones que justifican que yo cause un daño. Matar a otro evidentemente es un daño. Ayer han matado a un asesino de un sereno de Surco. Y si la policía ha cumplido y ha usado las armas reglamentariamente, no habrá cometido ningún delito. Porque ahí se ubica en lo que ustedes se van a ubicar, el cumplimiento de un deber. Artículo 20, numeral 8 del Código Penal. El numeral 11 es para los policías. Un adjudicador que cumple sus deberes en el procedimiento de prevención o solución de conflictos en la ejecución de un contrato de obra no debe ser ni rozado siquiera por una investigación penal, siempre y cuando cumpla con sus deberes. Ahí es donde vamos a ubicar el escudo. Se llama causa de justificación, cumplimiento de un deber, en este caso, de un deber de adjudicador, de un deber de integrante de la Junta. Uno como integrante de la Junta tiene deberes. Y esos deberes, en el caso que se cumplan, vuelvo a repetir, así haya un daño como consecuencia de la decisión, así haya un perjuicio para el Estado. Si es que el adjudicador cumplió con su deber, es igual que el que mata en legítima defensa. Yo maté, sí señor, y maté y volvería a matar 100,000 veces porque querían atacar a mi mamá. Bueno, soy un héroe. Quien actúa en legítima defensa es un héroe. Quien cumple su deber es un héroe. Como cuando quieren atacar al pobre periodista y dice, pero me insultas en la prensa. Sí, pero he ejercido regularmente la libertad de prensa. Y si yo ejerzo regularmente un derecho, así dañe tu honor, si yo ejerzo regularmente un derecho, está justificado el daño. Esas son las causas de justificación, así se llaman, causas de justificación. Se justifica dañar a terceros, si no hay daño, pues no hay nada que justificar. Porque lo que pretendo es generarles convicción que en la actuación regular de un adjudicador no debe existir ningún tipo de responsabilidad, porque ojo, esta justificación no solo funciona para el ámbito del derecho penal. Si es justificado, ni responsabilidad civil, contractual, ni responsabilidad ética, porque he actuado cumpliendo mis deberes. De lo que se trata es de ubicar las decisiones de la Junta, las decisiones de los adjudicadores dentro del ámbito del cumplimiento de sus deberes. Ese es el arte que tenemos que trabajar. Y necesitan abogado, por si acaso, para eso. Necesitan abogado.
para poder construir, para poder demostrar que han actuado en el cumplimiento de un deber. Por cierto, no es que esté haciendo propaganda, sino que hemos tenido un diálogo interesante sobre cuál es el rol del abogado. Y no es tan malo. No es tan malo, no es tan malo. Yo no celebro el Día de la Abogacía, por cierto. Sé que estamos en deuda con la sociedad, pero obviamente tenemos un rol a pesar de eso, ¿no? Ya otra cosa es si lo cumplimos adecuadamente a veces. Entonces, de lo que se trata en estos minutos es de reflexionar cómo asegurar que la actuación del adjudicador esté dentro de ese ámbito del cumplimiento del deber. Entonces vamos a algunas reflexiones. Un adjudicador, si bien actúa en otro campo, en otro tipo de contrato de obra de acuerdo a la normatividad, actúa igual que el conciliador o el árbitro. Distintas materias, distintos procedimientos, pero tiene la misma misión inicial: prevenir o solucionar conflictos o controversias, como llama la norma, en la ejecución del contrato. Y uno recurre a 3 vías en busca de esa solución. O voy a la conciliación, como ustedes saben, o voy a la junta, o voy al arbitraje institucional. Pero así como los jueces tienen árbitros, y los jueces y árbitros también tienen jueces militares y policiales, y la Constitución reconoce 3 jurisdicciones: la de los jueces propiamente, la de los jueces del fuero militar o la justicia militar, y la de los árbitros. Ustedes pertenecen a un sistema de prevención o solución de controversias muy importante, porque si el sistema funciona, si ustedes funcionan, las obras se terminan. Esa es la ecuación. La junta funciona, las normas, la razón de ser de la creación de la junta funciona, la obra se termina. Por eso es fundamental que funcionen. Y por eso es fundamental tener la convicción que en el cumplimiento de su deber, que es la idea fuerza de esta participación, en el cumplimiento del deber del adjudicador, ese cumplimiento del deber lo vacuna, lo hace inmune, lo hace un Superman. Y ahí no hay kriptonita. Pero vuelvo a repetir, el tema es asegurar estar en el ámbito del cumplimiento del deber. Ese es el mecanismo. ¿Cómo aseguramos estar en el ámbito del cumplimiento del deber? Primero, tener claro cuáles son las fuentes que generan los deberes del adjudicador, que son las mismas fuentes que generan los deberes del conciliador y del árbitro. Eso dice la ley de contratación del Estado y eso dice el reglamento. Y la circular específica que existe para ustedes de OCSE. Primero, como a todos, a mí como abogado también, a ustedes como ingenieros, no solo como adjudicadores, primero es la Constitución. La Constitución es la primera fuente de nuestros deberes. La ley de contratación del Estado, el reglamento, las normas de derecho público y las normas de derecho privado. Esas son las fuentes. Por eso es que, dentro de varios temas interesantes que hemos conversado en algunos minutos, si la Junta debe estar integrada o no por abogados, yo creo que alguno debe haber, por el tipo de fuente. Porque si a mí me dijeran, las fuentes son la física, ¿no? Si fueran las ramas de la ingeniería, pues evidentemente yo qué hago ahí, sería el primero que saldría corriendo, porque uno, ¿por qué estudia derecho? Porque no le gustan las matemáticas. Esa es la realidad del 100% o el 90% de los abogados, ¿no? Huimos de las ciencias. Entonces, evidentemente, si las fuentes fueran científicas, saldríamos pues a la carrera. Pero discúlpenme, si esas son las fuentes, entonces algún abogado tiene que haber. Si no, van a terminar como las cortes de justicia de los militares.
No quieren que haya abogados. Años se les dijo, pero pongo un abogado. No quieren. Dice Máximo como auditor, pues que nos acompañe. Se resisten. Y no somos tan malos, es cuestión de escoger nomás a uno que obviamente conozca en este ámbito la contratación del Estado, ¿no? Porque primero las fuentes que ustedes tienen para establecer sus deberes, pero otro es las materias que ustedes tratan. Porque si bien es cierto, tras cada controversia hay un hecho de ingeniería, un hecho técnico, lo cierto es que ustedes son llamados para controversia sobre ejecución de obras de un contrato. El origen de los adjudicadores es contractual. Así como los árbitros nacen de una cláusula arbitral, los conciliadores, o en este caso los adjudicadores, nacen de una cláusula, de un contrato tripartito que tienen que celebrar. Entonces, el origen es contractual. ¿Para qué? Porque la misión que tienen es controversias en la ejecución, en la interpretación, en la resolución del contrato de obra. Entonces, si voy a pronunciarme sobre la interpretación de un contrato, por eso es fundamental, yo les diría, en vez de prescindir de un abogado, asegurar que haya un buen abogado en esa junta. Porque la interpretación de los contratos, por más habilidad que tenga el ingeniero, por más allá que tenga, a mí un ingeniero me puede explicar perfectamente. Hace muchos años, yo no me imaginaba que iba a defender al presidente Fujimori, había el fenómeno del Niño, hicieron mal las obras de prevención del puente de Reque. Quienes conocen mi tierra Chiclayo, o sea, si no hay puente de Reque, no hay, se cayó el puente, paisano, se cayó el puente. Entonces tuvieron que poner un puente Bailey. Entonces Fujimori inaugura el puente Bailey y a la media hora viene un camión y el puente Bailey, chao. Entonces dice, sobrecarga del camionero, el empresario es el culpable. Pero el empresario me encontró a mí y su primo, que era experto en puentes Bailey. Entonces demostramos que el problema no era de la carga, sino que por la estructura que les voy a decir a ustedes, la estructura del puente Bailey era mucho espacio para un puente de esas características. Entonces, la norma dice que ustedes tienen que aplicar sus deberes de adjudicadores en la ejecución, controversias en la forma de la ejecución, controversias en la forma de la interpretación y controversias en la forma de la resolución. Y aquí un punto que, les soy sincero, no me queda muy claro, donde la ley dice que también tendrían que intervenir cuando se discuta la inexistencia del contrato, la ineficacia, la invalidez, lo cual cuando analizaba decía, ¿cómo no va a haber un abogado ahí para poder distinguir cuándo es invalidez, cuándo es ineficacia del contrato? Pero la directiva 12 les reduce materias. Ahí el OCSE comete un error, porque si quieren reducirle materias al adjudicador, no soy quien para decir si es correcto o no, no tengo tanta experiencia, pero sí tengo algo claro, jerarquía normativa. Si yo quiero negar lo que la ley de contratación da, lo que el reglamento da, una norma administrativa no puede quitarlo, porque tiene que ser una norma de igual o mayor jerarquía. Ese es el principio de jerarquía normativa. Entonces veo que OCSE les ha quitado varias materias, claro, con la directiva, pero esa directiva tendría un problema de aplicación. Por cierto, lo cual no es único, no es muy común.
que vía normas administrativas se quiera modificar leyes, es bastante común en el país. Pero ahí hay ese tema. Ese es un tema para tratar. Acá el primer punto para asegurar el cumplimiento de los deberes. Hace un momento conversábamos sobre la relación del centro con la Junta. Tiene que haber un centro de administración de la Junta. Pero ese centro de la administración, o este centro y la Junta, tienen una relación, como la clínica lo tiene con el médico. Por ejemplo, ¿quién está a cargo de la logística o la infraestructura de un quirófano? ¿El cirujano o la clínica? La clínica, no el cirujano. El cirujano no es el responsable que el quirófano tenga las condiciones adecuadas. Ni siquiera el jefe de servicio de cirugía. Porque en la relación se llama órgano intermedio médico-paciente, el órgano intermedio tiene su responsabilidad. El centro tiene sus responsabilidades. Por eso es que el centro no puede estar formado por cualquier persona, alguien que quiera dedicarse al negocio y diga, bueno, yo voy a hacer un centro. No hay que caer en los mismos errores que sucedieron con el arbitraje. El arbitraje cuando nació era una maravilla. Se convocaba a los mejores ex jueces de la Corte Suprema, los mejores abogados iban. Y era lindo el arbitraje porque creábamos nuestras propias normas, nuestro propio procedimiento. Yo ya me iba a dedicar al arbitraje, ya no iba a ser penalista porque vivía feliz. Ahí con mi querida Magali Medina participábamos, hay varios arbitrajes con el Canal 2. Pero de ahí fue bajando pues la calidad. Se masificó el arbitraje. Y esa gran calidad inicial, somos como la selección peruana, no es una selección larga, ¿no es cierto? No nos sobran pues los jugadores, estamos justitos. Nos falla la Padula, rezamos, ¿no? Entonces igual, en este tema, ustedes no deben caer porque el mecanismo de ustedes es precioso. Yo no lo conocía antes de esta oportunidad, pero evidentemente es la mejor manera de lograr que las obras terminen y solucionar el gran daño. ¿Cuál es el gran daño de la contratación? Que hay más de 1000 obras. ¿Cuántas obras importantes que el país necesita y que están paralizadas? Entonces, el centro tiene que proporcionar ya finalmente, si los abogados tienen que ir de asesores, tiene que proporcionarles una plana importante de profesionales. Ya, ojo, si va a ser una junta de puro ingeniero, no puede haber centro si no tiene un súper experto pues en contratación de obras, ¿no? No cualquier abogado. Sino tiene que haber un especialista en contratación de obras. Porque si los adjudicadores van a ser ingenieros y vamos a discutir la interpretación del contrato, si ustedes quieren estar en el escudo del cumplimiento del deber, el primer deber de un adjudicador es asegurarse que está vinculado a un centro que realmente funcione. Por ejemplo, llego al centro y ¿quién es el asesor? Bueno, mi sobrino que se ha hecho abogado hace 2 años y le estoy dando una oportunidad. No puedo. No puedo ser adjudicador con ese sobrino de usted. Está muy bien que le dé trabajo, pero déle por otra cosa. A mí me tiene que traer un experto, porque como hemos decidido que la junta solo es de ingenieros, amigos, si quieren que nunca haya un proceso penal, necesitan que ese centro tenga un experto acreditado en contratación estatal. Hace varios años ustedes conocen que hay un caso contra los árbitros que participaban en los arbitrajes de Odebrecht. Y están ahí vinculados muchos de las estrellas del arbitraje.
¿quiénes eran los peritos de la fiscalía que fueron a analizar que esos arbitrajes estaban mal hechos? Chicos que en su vida habían visto un arbitraje, habrán visto un árbitro de fútbol. Y esos muchachos decían, no, este contrato está mal hecho. Intervenía un ingeniero, con todo respeto. ¿Y cuál era la conclusión del ingeniero? Decía, acá se ha debido aplicar una prueba de oficio. Con todo cariño, ¿qué librito sobre prueba de oficio han leído como para poder discutir pues ese tema? De ahí pidieron perdón todos los que hicieron ese peritaje, pero terminaron presos los árbitros. Claro, de ahí los han dejado libres todos, pero ¿a cuántos les han malogrado la vida? ¿Cuántos de esos árbitros lograron rehacerse y continúan con el mismo impulso? No todos, no todos, pocos. Entonces, tenemos que hacer que el centro funcione. Y lo primero que tiene que garantizarnos el centro, porque eso dice la ley, no es una ocurrencia mía, no es un aporte que yo haga. La ley y el reglamento señalan que el centro tiene que proveerles de los profesionales necesarios. Es más, el centro tiene que acreditarle a la sociedad que ustedes están capacitados para ser adjudicadores, porque hay un registro que tiene que contener sus experiencias, sus formaciones, para yo saber quién es mi adjudicador. Ojalá tuviéramos eso para saber quién es el juez. Entonces, hay varias cosas, pero quiero quedarme en una, porque sé que hay que respetar el tiempo como ingeniero, y es el código de ética que mencionaba hace un momento. Cada centro debe tener un código de ética que establezca, que asegure que el adjudicador va a cumplir la ley, va a cumplir el reglamento y va a cumplir las directivas de OCSE. Entonces es un conjunto de normas que me van a asegurar que ese adjudicador siempre va a estar bien protegido. Porque si el adjudicador cumple la ley de contratación del Estado, el adjudicador cumple con el reglamento y el adjudicador cumple con las reglas o las directivas de OCSE, ¿qué le puede pasar? Nada. La causa de justificación, cumplimiento de un deber. Pero si ese centro no tiene un código de ética, ojo que código de ética no es poner el título código de ética, ¿no? Por eso mírenlo como el compliance, mírenlo como las prácticas de buen gobierno, que hoy ayudan muchísimo para vacunar a la empresa para que no la metan en lavado de activos. Oye, empresa, porque ahora se procesan las empresas, voy a procesarte, empresa. No, mira, acá tengo mi compliance, tengo mis prácticas de buen gobierno. Y pueden exonerar de responsabilidad penal a la empresa. Así haya uno de sus miembros que haya cometido delitos, porque tienen sus prácticas de buena gobernanza. Igualito les recomiendo que asuman los códigos de ética de los centros. Hay que asegurarse que los códigos de centro sean reales. Y si acá hay organizadores de centro, les digo que si no tienen un código de ética, también van a terminar paganinis. Porque la clínica trae la anestesia, no el anestesista. Por eso es clínica. Por eso ofrece un servicio de emergencia. Hay una clínica a la cual quiero mucho, no voy a decir su nombre, tiene sus consultorios allá por la rotonda en Surco, y veo afuera que dice emergencia. Pero cuando entro dice, no, no podemos tomarte una ecografía. Le digo, consulta gratis, saquen emergencia. O esa clínica que cuando uno se va a Asia, dice emergencia. Yo un día me paro con mi esposa, suerte que solo le dolía el estómago, y le digo, oiga, no tenían nada. Entonces le digo, imagínese que hubiera venido con un infartado. Y se muere el infartado en la clínica. Entonces no pongan emergencia. Es más, tienen otra palabrita, urgencia. Pongan urgencia, no pongan emergencia. Centro y adjudicador sin su código de ética pierden su escudo. Pierden su escudo. Entonces, ese es un tema bien importante.
Tómenlo, como repito, como un complaint, como una práctica de buena gobernanza, porque el código de ética, según la ley y el reglamento, el código de ética es la herramienta para asegurar que el adjudicador va a cumplir con la ley de contrataciones, su reglamento y las directivas de OCSE. Entonces tiene que ser un código de ética muy bien estructurado. Muy bien estructurado. Y si yo tengo un centro que funciona, que me proporciona a los profesionales adecuados y me da un marco ético, yo tengo la tranquilidad de poder cumplir con todas las atribuciones o responsabilidades propias de la Junta. Propias de la Junta. Yo les diría, mucho cuidado con el tema de las visitas, porque las visitas tienen un propósito, que el adjudicador conoce perfectamente la realidad de la ejecución de la obra. Como nadie, ese es un mecanismo muy interesante, porque el adjudicador sigue la ejecución de la obra desde el inicio. Y por tanto, ¿quién mejor que él para saber si hay que poner un techo o no en el Coliseo? Le va a ser muy fácil. Ahí sí es ingeniero, por cierto. Ahí no tengo ninguna duda que es un ingeniero el que tiene que, un abogado que podría apreciar, pues, si el techo debe, de repente ni Vázquez juegue el abogado, ¿qué va a hablar del Coliseo? Ya sé que en los casos de los colegios emblemáticos. Entonces, las visitas tienen por propósito demostrar y garantizar que ese adjudicador conoce a la perfección la realidad del tema que se le pone para que prevenga o solucione. Porque la decisión la van a dar. Por eso es que creo que ahí no hay mayor tema. Las visitas me parece el tema más interesante porque a veces no se realizan con la seriedad del caso, con la exigencia del caso. Las visitas los protegen. Si ustedes acreditan un seguimiento continuo de la ejecución de la obra, ¿quién va a poder discutir su decisión? ¿Quién podría discutirla? Si ustedes acreditan un dominio de lo que se ejecuta. Por eso es que dentro de los deberes, yo veo ahí un tema de gran importancia. Y el otro deber que creo que deben poner mucho énfasis es en el deber de información sobre el desarrollo del contrato. Porque en ese informe sobre el desarrollo del contrato que tienen que hacer los adjudicadores, van marcando las pautas, van poniendo las alertas para que a nadie lo agarre desprevenido el porqué de una decisión que se toma o las consecuencias de no adoptar lo que se decide. Entonces, esa información debe ser oportuna, evidentemente debe ser cierta y debe ser completa. No cometan los errores de los médicos cuando dicen, fírmame el consentimiento informado, sin dar la información adecuada. Últimamente estaba en el quirófano, no voy a decir cómo, pero estaba echadito y se había olvidado el anestesiólogo de que firme. Entonces el doctor me dice firme. Digo, yo puedo firmar por fe, porque como hijo de médico yo creo en la medicina, yo soy lo que es la medicina. Pero quiero darle un último consejo antes de dormirme. De nada le serviría que yo firme si no tengo una información debida, porque es un consentimiento informado. Yo debo haber entendido, no que usted me haga firmar. Entonces la información tampoco debe ser burocrática para cumplir. Dentro de los deberes creo que es donde yo daría dos recomendaciones, ¿no? Sobre el tema del procedimiento de la Junta de Resoluciones de Disputas, yo les diría, el procedimiento nunca va a ser el problema,
Porque el procedimiento de la Junta, como el procedimiento de los arbitrajes, ustedes lo crean. Ustedes marcan las pautas, puede ser un procedimiento muy flexible. No es como ir pues a un juicio donde hay un código procesal penal donde no lo puede mover nadie. El problema no es el procedimiento. El problema es estar en condiciones de cumplirlo. Por ejemplo, de lo que se trata es finalmente de dar algunos consejos, para ir acabando unos consejos. Yo creo que el OCSE tiene que jugar un rol mucho mayor en la protección de ustedes. Por ejemplo, ¿no? Veníamos conversando hace un momento. ¿Por qué tiene que ser la Contraloría la que determine cuándo se justifica investigar a un adjudicador, a una junta, y no el OCSE, que es el órgano especializado en la contratación estatal? ¿Por qué? La Contraloría no se creó para analizar contratos. La Contraloría se creó para analizar el ejercicio de la función pública. Y de ese contrato tripartito, el único que es funcionario es la administración, el cliente. Ustedes no son funcionarios. Esa participación de la Contraloría no solo la veo discutible, porque repito, antes de crear Indecopi, yo podía hacer que cualquier otro órgano analice los derechos de un consumidor. Pero si creo Indecopi, ¿cuál es la institución pública especializada en la defensa del consumidor? Indecopi. ¿Quién es la única que podría decirme si hay deudas tributarias o no? La SUNAT. Ahí nosotros tenemos una discusión. ¿Quién determina la deuda tributaria? ¿Un contador o el tribunal fiscal? Un tribunal fiscal, no puede ser un perito contador. Porque la ley dice que las rentas existen cuando hay resolución de determinación de deuda tributaria y esa la da la administración tributaria. Entonces, el cumplimiento o el incumplimiento de la ejecución de un contrato, y si ustedes han resuelto adecuadamente una controversia de ejecución de un contrato de obra, debería ser establecido por OCSE, no por la Contraloría. Y es más, siendo este un tema de derecho penal económico en mi campo, en el derecho penal económico existe un principio que se llama principio de intervención previa de la administración pública. ¿Qué pasa? Como la economía peruana es una economía liberal, la Constitución del 93 en la parte económica consagra un modelo liberal, entonces hay un principio que dice de intervención previa en la administración. ¿Qué significa? El derecho penal no puede meterse cuando se le da la gana en la economía. Entonces, el derecho penal quiere meterse en propiedad industrial o en propiedad intelectual, que informe Indecopi. Solamente si un informe de Indecopi da luz verde, puede haber un caso de propiedad intelectual. Oiga, yo quiero como fiscal hacer un proceso por delito tributario, que hable la SUNAT, que la SUNAT se pronuncie. Y eso está por ley. ¿Por qué no puede establecerse en la ley que el adjudicador solo podría ser investigado si OCSE determina? Porque OCSE es el que finalmente establece las normas específicas que regulan la actuación de la Junta. El OCSE no debe dejarse sustraer, porque creo que el OCSE, para concretar la idea, es el llamado a controlar los contratos, y para eso no hay que agregar ninguna norma, está su ley. El hecho de que la presidenta de la OCSE no se siente en el Consejo de Gobierno como si se sienta el Contralor Nexol Char, eso no significa que tenga más poder o no, o que tenga mayores atribuciones o no. Porque en el Perú, el órgano estatal, la institución pública especializada en contratos estatales, es el organismo supervisor de la contratación. Y eso no se lo puede discutir la Contraloría, principio de especialidad.
Tú, contralor, ves el cumplimiento de los deberes de función de todo tipo. Y podrías tener una lid en este tema. En cambio, yo existo solo para la contratación. Por tanto, el OCSE debe ser, sino que no querrá ocupar ese puesto de la cancha, pero debe ocuparlo, es su deber. Lo que sí habría que agregar es que el fiscal, para poder investigar a un adjudicador, necesitaría el informe de la OCSE. Eso sí habría que agregarlo, eso se llama un requisito de procedibilidad y eso sí tiene que estar en la ley. Por ejemplo, yo estoy peleando mucho para que la policía, si yo quiero procesar a un policía, la policía a través de su inspectoría tendría que haber determinado que no se ha usado reglamentariamente el arma. Recién ahí deberían procesar penalmente a un policía. Igual acá. ¿Quién analiza si yo cumplí con mi código de ética? Informe el centro. El centro eleve ese informe a OCSE y OCSE determina. Este mecanismo de prevención y control o solución de controversias, ¿funcionó o no funcionó? OCSE es la instancia, no la Contraloría. Sin duda alguna no es la Contraloría. En conclusión, para ir marcando nuestras pautas, hay deberes que establece la norma que ustedes deben cumplir. Y la gran mayoría de esos deberes, principio de probidad, ¿qué significa principio de probidad? Ser honesto. ¿Y qué cosa? ¿Quién es una persona honesta? Una persona buena, una persona que actúa correctamente. Nada más. No hay que ser ni sabio, hay que ser correcto. Ese es el principio de probidad. Principio de buena fe procesal. Uno presume que las partes, que los hechos que se le trae, que las pruebas que se le trae, que la información que se le da es correcta. El fair play. Ese es el principio de buena fe procesal. Entonces el adjudicador actúa de buena fe y presume que quienes intervienen en el procedimiento donde la Junta va a resolver, actúan con esa misma buena fe. Los lineamientos éticos de las directivas de OCSE, por eso es que OCSE no se puede sustraer. OCSE regula el centro. OCSE da normas para que los adjudicadores cumplan. OCSE también da pautas éticas. Entonces, ¿cómo OCSE no va a señalar cuándo se le puede investigar o no a un adjudicador? Es absurdo. Es absurdo. De ahí, ustedes lo único que tienen que hacer es actuar con independencia e imparcialidad. ¿Qué cosa es independencia? Y ese es, por ejemplo, por cierto, es la cojera de los jueces. El principal problema de la justicia no es la corrupción, porque no todos son corruptos ni en todos los casos hay para corromper. El principal problema de la justicia es que el juez no es independiente. ¿Qué significa independencia? Y la jalo para ustedes. Que estén protegidos de presiones externas o internas. ¿Quiere seguir trabajando con nosotros? Eso es afectar la independencia. Sería conveniente acá favorecer. Eso es afectar la independencia. La independencia es sin presiones. Y ese sí es un deber que hay que proteger. Si hay presión hay que denunciar. Porque sí tienen un deber de independencia. Su otro deber es de imparcialidad, sin prejuicios. Solo lo que les diga la ingeniería y les aconseje un buen abogado, si es que lo tienen solo como asesor, ¿no? Se gobiernan por la ingeniería. Más esa parte jurídica que hay que cubrir. Y si va a ser un asesor, lo que les dije hace un momento, un asesor calificado, no cualquier asesor. Insisto, no basta la opinión de un abogado que tenga la profesión de abogado. Ni siquiera los estudios en materia de contratación estatal, dependiendo de la complejidad del tema. Porque si el tema es altamente complejo, ustedes no se van donde cualquier cirujano.
Buscan al cirujano de acuerdo a la complejidad de la enfermedad. Igual es el asesor. Si es que es asesor. Depende de la complejidad. Y algo que es propio de todos aquellos que solucionen, que intervengan en mecanismos de solución, la debida comunicación de los conflictos de interés o temas de temor de parcialidad. Eso también es muy interesante. Por ejemplo, los jueces no tienen ese mecanismo obligatorio, que sí hay en los arbitrajes y veo que ha saltado a la Junta. Uno en el inicio tiene que decir, yo soy esto. Este soy yo. Para que no haya ningún problema mañana. Entonces ahí, mucha sinceridad en información. Mientras más informen, mejor. Pequen por exceso, no por omisión. Y van a poder estar cubiertos. Bien, entonces concluyo como inicié. El derecho penal sí les ofrece un escudo para que no tengan ningún problema de ningún tipo de contingencia penal, y es el cumplimiento de los deberes de función, en este caso de los deberes del rol de el adjudicador. Ese rol implica, primero, una buena relación con el centro, haciendo que el centro proporcione asesor adecuado y el código de ética correspondiente. Luego, en la labor, los deberes de función o los deberes de rol que ustedes perfectamente conocen, y como sugerencia quizás a proponer al final de esta asamblea, de este congreso, comprometer más al OCSE. El OCSE es el primer protector, o debería serlo por lo menos. Muchísimas gracias.